Buenos días a todos. Para los que no me conozcáis, soy Kundo, el presidente de la Red Española de Desarrollo Rural. Representamos a los grupos de acción local, los programas de desarrollo rural, y también soy alcalde desde hace unos cuantos años de un pequeño municipio de los Picos de Europa en Cantabria, ¿no? Hoy lo que inauguramos es una jornada de diálogos de la juventud, que no deja de ser una gran preocupación, como dice la Comisión Europea, también, como no, el Gobierno de España. Incluso nos preocupa a la gente de los grupos de acción local y de los ayuntamientos, ¿no? Vengo de estar la semana pasada en Cantabria en un pequeñísimo proyecto de la Unión Europea, JR21, un Erasmus rural para potenciar la imagen y dar voz a la gente joven, ¿no? Y sobre todo a la gente del medio rural, ¿no? Se nos llena la boca, o mejor dicho, seguramente que nuestra estrategia está involucrar a la gente joven al medio rural. Es una obviedad que sin gente joven en el medio rural no vamos a poder luchar contra la despoblación. Históricamente, en las zonas rurales, hemos preparado a nuestra gente joven para que se fuera a otro lugar, y eso ha pasado durante décadas, ¿no? Es cierto que ahora en la agenda está tanto en la agenda política y en la agenda de todo el mundo luchar contra la despoblación, y desde luego estamos intentando poner entre todas las herramientas posibles para poder luchar contra este fenómeno que se llama la despoblación. Pero lo cierto es que no lo vamos a poder hacer si no contamos con la gente joven, ¿no? Y lo que nos encontramos en muchísimos casos, hoy veremos ejemplos que no son así, pero lo que nos estamos encontrando en casi todos los territorios es que la gente joven no participa en la toma de decisiones de lo que está pasando en el medio rural. No hemos sido capaces de relacionarnos. Los dirigentes a veces no hemos sido capaces de relacionarnos con ellos, no hemos entendido sus mensajes, y hoy claramente tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Tenemos que dejar de interpretar lo que piensa la gente joven y escucharles más, como hicimos la semana pasada en Cantabria, con un éxito de una jornada en la cual fuimos capaces de juntar en la mesa jóvenes con inquietudes de todas las zonas rurales de Cantabria, con todos los directores generales y con todos los alcaldes de los territorios en los cuales estaban en mesa de trabajo, sobre todo y por encima de todo, escuchando a la gente joven cuáles eran sus demandas. Y nos sorprendió, hoy es una jornada diferente, pero nos sorprendió escuchar a la gente joven del medio rural, gente más que preparada, pero sobre todo qué visión tiene del medio rural, incluso mucho más allá de esos tópicos de la agricultura, la ganadería, y por qué se van y por qué querrían volver y qué mundo rural les gustaría encontrar, ¿no? Y cómo podríamos incidir en que todo eso pasara, ¿no? Me sorprendió también en esas jornadas su visión integral y transversal del territorio. Me gustó ver la implicación que tienen con el ecosistema, con el medio ambiente, con la naturaleza, y sobre todo velando en sus propuestas por la gente mayor, algo que me sorprendió. En todas las mesas de trabajo hablaba de hacer políticas hacia la gente mayor. Me sorprendió su solidaridad, y desde luego lo que más me sorprendió por último es su identidad de pueblo, su arraigo, las ganas de irse o de volver al mundo rural, ¿no? Con lo cual, los grupos de acción local, como les dije en aquel momento, somos el único organismo que hace políticas transversales en el mundo rural, y somos también, podemos presumir de ello, los únicos que hoy por hoy les podemos incorporar a la gente joven en la toma de decisiones de nuestras estrategias, ¿no? Algo que es imposible si no apretamos el acelerador
y somos capaces de crear colectivos, asociaciones, para que se puedan incorporar esas juntas directivas, a esas asambleas, en esas estrategias que van a venir en el próximo periodo de programación y puedan decidir como uno más de nosotros, ¿no? De los alcaldes o de las asociaciones que ya están ahí. Creo que hemos iniciado desde la red, pero con el Ministerio, con Injuber, que luego hablaremos, y con toda la gente del territorio, no sé si una pequeña revolución, pero queremos montar una pequeña revolución para dar voz y ser capaces de que se creen asambleas, colectivos, para que la gente joven se involucre en el día a día de la toma de decisiones y tome las riendas de este futuro inmediato. Y yo nada más, agradeceros a todos que estéis aquí, sin antes dar el paso a Gabriel, director de ¿cómo se llama? Espera, director de Políticas Palanca del Gobierno de España, de la Agenda 2030, y además que siempre colabora con nosotros en todas las cosas que hacemos, y es un placer contar con él. Os dejo con él, Gabriel. Pues muchas gracias, Segundino. Buenos días a todas las personas que nos seguís aquí de forma presencial, también a las que nos seguís por el sistema de vídeo. En primer lugar, agradeceros a la Red Española de Desarrollo Rural la invitación a participar en la apertura de este evento, que para nosotros, como siempre, es un honor poder colaborar con vosotros, pero especialmente la organización de todos estos eventos y toda esta actividad en la que relacionar jóvenes con desarrollo rural y desarrollo sostenible es un elemento fundamental para la pervivencia de nuestro medio rural y de nuestro territorio. Como sabéis, la Agenda 2030 es uno de los mayores acuerdos internacionales que se ha suscrito a nivel mundial, en el cual 193 países fijaron una serie de objetivos, 17 en concreto, de desarrollo sostenible, con 169 metas, y en las cuales pues, el secretario general de Naciones Unidas nos ha llamado a trabajar en esta década que comenzamos ahora como la década de la acción, para pasar de las palabras a los hechos. Y en este sentido, desde el Gobierno de España, pero desde todos los actores implicados, administraciones autonómicas, administraciones locales, diferentes actores económicos, en los cuales los grupos de acción local conocen muy bien esa estructura de alianzas y de interrelación entre todos los colectivos, pues juegan un papel fundamental, y en el cual la Estrategia de Desarrollo Sostenible, que aprobó recientemente el Consejo de Ministros el pasado mes de junio, pues tiene un elemento central de dirección hacia las políticas del medio rural. Y en ese sentido, una de las políticas de despliegue, de las 8 que se han identificado dentro de la estrategia, es contar con un medio rural vivo, con derechos y oportunidades para todas las personas que lo habitan, porque creemos que es la única forma, ¿no?, desde las administraciones, pero también desde los sectores empresariales y sociales, de tener realmente una solución al reto demográfico y a la despoblación que nos encontramos en el día a día de nuestro país. Y en ese sentido creemos que es fundamental el papel de los jóvenes, fundamentalmente porque ellos van a ser los que hereden nuestro planeta, pero también nuestro medio rural, y en el cual es muy importante poder contar con su implicación, poder contar con ellos para un emprendimiento activo de proyectos vitales que les permita pues, quedarse en el territorio e incluso poder ir hacia él, y fijar población, que es de lo que se trata, con una serie de derechos y de servicios públicos en igualdad de oportunidades con los que se cuentan en otras zonas, como las zonas urbanas. La Estrategia de Desarrollo Sostenible identifica, como os decía, esta política sobre la cohesión social y territorial, y en este sentido cabe destacar la importancia de forjar alianzas. Como sabéis, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17 cuenta con una serie de metas dedicadas a las alianzas, a la cooperación entre actores y a la participación. Y ahí el papel de la juventud será fundamental para definir qué país queremos ser, qué medio rural queremos ser y qué territorio queremos tener al final de esta década. Por supuesto, un territorio que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible, con un respeto a la biodiversidad, pero también con un desarrollo económico sostenible e inclusivo que nos permita poder afrontar los retos de futuro que tenemos como país en diferentes sectores, no solamente los tradicionales
que hablamos muchas veces de agricultura, ganadería, que son fundamentales para preservar el territorio, pero también en un turismo sostenible, en una serie de industrias que permitan generar actividad y tejido económico propio endógeno, que a la vez sirva para atraer a otros colectivos, y también, como no, en la digitalización, tan importante como hemos visto en los planes de recuperación, transformación y resiliencia, y que va a ser un aliado muy importante del medio rural, tanto para las actividades propias como para las nuevas actividades y modelos de trabajo que se desarrollen con el teletrabajo y con otras plataformas que permitan también atraer población al medio rural. Por último, pues destacar la prioridad para el conjunto del Estado, como conocéis, que supone el problema de la despoblación y el reto demográfico y las soluciones que queremos aportar desde los diferentes actores, desde el plan de recuperación hasta la estrategia de desarrollo sostenible, pasando por diferentes políticas y planes que en nuestra estrategia hemos recogido, pero que desde los propios presupuestos generales del Estado se han ido identificando. Y fundamentalmente animar a todos los actores implicados a realizar acciones como esta que estamos realizando en el día de hoy, que sabemos que siempre sirven para crear un debate y una reflexión muy interesante en torno a un problema que nos afecta a todos, pero en el cual también todos tenemos que aportar soluciones para poder mejorarlo y solventarlo de la mejor forma posible. Así que sin más, pues agradeceros la organización y la invitación, como siempre, y desearos un debate rico e interesante a lo largo de la jornada. Bienvenidos a la Mesa de Empoderamiento Juvenil a través de alianzas. Para nosotros como Red Española es muy interesante las alianzas que estamos estableciendo este año, principalmente con el objetivo de empoderar a la juventud, principalmente rural, pero sí, también involucrando a la juventud urbana. Y queríamos hablar con vosotros sobre este tema porque consideramos que sois tres instituciones con mucho peso, mucho que decir, y estamos encantados de establecer alianzas con vosotros. Primero voy a presentar a Eulalia Alemany, que es la directora técnica de FAT. Recientemente hemos firmado un convenio con FAT, entre FAT y la Red Española, que no nos conocíamos, y hemos establecido muchas alianzas y muchos objetivos en común porque consideramos que FAT es una institución que tiene un largo recorrido en analizar la situación de los jóvenes y en afrontar todos los retos y oportunidades en diferentes áreas, desde la investigación, la cooperación, la sensibilización, y conjuntamente podemos establecer proyectos, programas que de alguna manera confluyan en la colaboración entre los jóvenes urbanos y rurales. Encantada. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. También tenemos con nosotros a Ricardo Blázquez, que es coordinador técnico del Consejo de Juventud de España, que es una entidad que a su vez engloba a muchas entidades juveniles a nivel nacional, y con la pretensión principalmente de afrontar los problemas económicos, sociales, medioambientales dentro de las políticas españolas y en todo lo que afecta a los jóvenes. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos también con nosotros a Juan Martínez, que es miembro del equipo de Talento para el Futuro, que es una plataforma muy recientemente con un crecimiento exponencial, que después nos puedes hablar de ello. Se inició en el 2020 y hacen un papel muy fundamental en cuanto a lo que es la opinión pública de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones. Y a su vez él es el cofundador del proyecto Arraigo, que para nosotros eso sí que es fundamental en el medio rural, que acompaña a familias a realizar un cambio de vida y a trasladarse a vivir al medio rural y a ayudarles a buscar y a realizar su sueño y buscarles oportunidades. A los tres, bienvenidos. Cuando estábamos hablando antes de los jóvenes, que según Naciones Unidas, es la EVO que más, con 1.800 jóvenes, y solo el 10% vive en los países desarrollados, solo el 10%. Desde la Red Española de Desarrollo Rural queremos mimar a todos nuestros jóvenes que están en los entornos rurales, pero también consideramos que se tiene que mimar a los jóvenes en su conjunto. Pero ayer, cuando estaba organizando estas jornadas, leí un titular que me gustaría que ahora hablásemos de esos: la cicatriz asumida en España, jóvenes precarios hasta los 40 años.
No sé si consideráis que al ser tan poco se tendría que mimar y que tendríamos que cambiar un poco la narrativa y el relato. No sé si es positivo o es contraproducente que cuando empezamos a hablar de jóvenes, tanto en los medios de opinión como nosotros se ha estado hablando del medio rural de una manera no atrayente durante muchos años, que ahora cuando se hable de jóvenes se hable únicamente de la vinculación entre la precariedad y el trabajo, o todo lo contrario, tendríamos que cambiar la narrativa pues para fomentar y empoderar a los jóvenes, que tienen mucho que decir. No sé si qué pensáis sobre la situación de los jóvenes en los espacios públicos y de qué manera podríamos cambiar un poco pues esas herramientas o ese lenguaje o esa narrativa. Si me permitís. A mí me sale mi vena pedagoga y yo digo, las palabras tienen muchísima importancia. Cómo defines una realidad, cómo defines a un niño, ¿no? Los calificativos que puedes poner le definen como persona al final, ¿no? Porque somos el espejo de la sociedad donde vivimos, ¿no? Entonces yo evidentemente pienso que tenemos que hablar en positivo, sin esconder la realidad. Evidentemente la realidad es la que tenemos, que afecta a toda la sociedad, pero que la juventud tiene muchísimas cosas que decir y que aportar, y al final pones el foco en lo negativo, ¿no? Que es como algo que siempre tendemos hacia ello, ¿no? Entonces poner el foco en lo positivo y en todas las experiencias más que positivas que hay, y dejar de tener esta mirada adultocentrista, ¿no? Sí. Es decir, que yo creo que fundamentalmente hay una mirada muy adultocentrista que hace que resaltes lo negativo, que pues lo estamos viendo con la pandemia, no me enrollo porque lo estamos viendo todos en medios de comunicación, desde un punto de vista siempre adulto, porque las cosas que molestan, ¿no? Entonces yo creo que sí que hay que cambiar el discurso, el lenguaje, a un lenguaje positivo que se siente identificado, y además que el lenguaje que lo digan ellos, o sea, cómo se define, no creo que se definan nunca en tono negativo, ¿no? Al revés, intentamos ser positivos. Porque qué valores y actitudes son específicos de la juventud, pero que no recalan en la sociedad, que la sociedad no los está de alguna manera descubriendo o valorando. Vale, sobre eso la verdad es que coincido mucho con la intervención previa. Creo que hay que poner el foco en lo positivo, porque durante estas últimas semanas y meses estamos viendo discursos que criminalizan la actitud de la juventud. Y no hay que negarlo, ha habido personas jóvenes que han hecho actitudes imprudentes, pero son casos minoritarios. A fin de cuentas somos casi 10 millones de personas jóvenes en este país, y esas personas pues no dejan de ser algo minoritario, y personas que ponen en foco actitudes egoístas más que el proyecto colectivo. La mayoría de personas jóvenes de este país, al igual que el resto, durante la pandemia aparcamos nuestros proyectos vitales por garantizar el bien común, ¿no? Y creo que esto es lo, justo para responder a tu pregunta, es lo que remarca un poco cuál puede ser el carácter que tiene la juventud. Ahora mismo la situación que tenemos las personas jóvenes en este país es que hasta los 32, 33 no podrás tener un proyecto vital decente, con trabajos precarios, sin poder emanciparte. Entonces creo que lo que puede caracterizar a la juventud es esa capacidad de aguantar, y sobre todo que últimamente estamos viendo que para solucionar esto estamos apostando mucho más por los proyectos colectivos. Así se ve como movimientos por el cambio climático, como la lucha por la igualdad real, están siendo liderados en gran parte por el papel de personas jóvenes. Se me olvida comentaros, podéis quitar la mascarilla porque nos hemos puesto en distancia, me muevo un poquito más vale. Para que para que habléis sin ellas, que son... Uy, solamente apuntar que en las investigaciones que hemos hecho, una sobre participación juvenil, salían las 3 banderas de la juventud, ¿no? Que son la igualdad, la sostenibilidad y la diversidad. Y eso en unos tantos % de los jóvenes altísimo, ¿no? O sea, ¿y qué aportan a la sociedad? Pues las 3 banderas que las llevan en el ADN, ¿no? Sí, sí. Entonces yo creo que eso hace que la sociedad progrese, ¿no? Como valores. Sí, pues sí, lo que decía, ¿no? Eulalia, de ese mensaje negativo que a veces llega a los jóvenes, hace que ellos muchas veces no se vinculen tanto con el cambio social o con las estructuras que ya están, ¿no? Entonces sí que abanderan nuevos movimientos de diversidad o igualdad, ¿no? Sostenibilidad, pero a lo mejor en la toma de decisiones normal o que está más asentada, pues tienen menos participación, por eso que se ven de una forma más alejados o no. Y eso es lo que tenemos que ayudar a cambiar, ¿no? Pues desde las asociaciones donde estamos, dándoles cabida y dándoles pues voz. Y en cuanto a los valores de la juventud, pues yo
resaltaría sobre todo la adaptabilidad, ¿no?, que tienen los jóvenes en cualquier situación, pues intentar salir hacia adelante, adaptarse y buscar. Y bueno, y luego también mucho pues creatividad que puedan tener, ¿no?, tener nuevas ideas, tener todo esto que abanderan, como hemos dicho, y bueno, eso puede ser pues bueno, fruto y motor para hacer cambios importantes en la sociedad. ¿Y qué aconsejaríais a aquellas asociaciones o a aquellos jóvenes que se están iniciando y que quieren participar de manera activa en todos los escenarios, tanto políticos como otro tipo de debates? ¿Qué aconsejaríais a esas asociaciones, a esos jóvenes? ¿Dónde se tendrían que dirigir? ¿Vuestros espacios de participación dentro de vuestras entidades están abiertos a jóvenes de manera individual? ¿Cómo captáis? ¿De qué manera aumentáis la participación de los jóvenes en vuestras entidades? Bueno, FAT es diferente porque FAT ofrece productos para los jóvenes, no es tanto la incorporación de jóvenes en vuestra entidad, bueno, pero alguna herramienta de éxito en la que consideréis que a través de vuestra actividad, de vuestro producto que hacéis llegar a los jóvenes de alguna manera profundizan en aquello, en el contenido de lo que estáis vosotros trasladando y les hace ser más participativos y ser más activos. Nosotros una de las herramientas que tenemos para poder hablar con los jóvenes, ¿no?, y las jóvenes es las campañas de sensibilización. Es decir, nosotros hemos hecho un esfuerzo en los últimos 3 o 4 años, os invito a mirar las campañas que hemos hecho de sensibilización precisamente para dar visibilidad a la realidad de los jóvenes, ¿no?, desde un punto de vista más con humor, más con cercanía, más serio, y eso realmente ha tenido una acogida entre la juventud muy interesante. Hemos tenido muchísimas interacciones porque creo que al final la clave es conectar con los intereses, ¿no? Es decir, que conectar qué es lo que te interesa, cómo te sientes y cómo podemos apoyar en ese sentido, ¿no? Y qué quieres que contemos, porque al final la labor de la FAT es transmitir la realidad que está pasando, ¿no? Entonces, cuéntame qué quieres que contemos, cómo lo contamos, y yo creo que las campañas de sensibilización es una buena herramienta para vincular y que la gente se pueda conocer entre ellas y asociarse, ¿no? Porque nosotros como Red Española el año pasado hicimos una encuesta en profundidad a todos los grupos de acción local para ver de qué manera estaban conformadas las juntas directivas y las asambleas, y nos llamó mucho la atención que solo un 3% de las juntas directivas y las asambleas está compuesto por asociaciones jóvenes, cuando nosotros los grupos de acción local representamos a todo el tejido socioeconómico y tienen que estar representados los jóvenes. Y la mayoría de esas asociaciones estaban muy vinculadas con temas festivos, o sea, hago una asociación juvenil para organizar la fiesta de mi pueblo, pero muy pocas está vinculada en la toma de decisiones o está implicada en la toma de decisiones de los territorios. ¿Cómo lo veis vosotros desde el Consejo de la Juventud de España, o qué herramientas tenéis para poder fomentar ello y llegar a los jóvenes, tanto urbanos como rurales? Vale, lo primero que nosotros hacemos es intentar poner el foco en el diagnóstico, ¿no? Ya se ha comentado antes el tema del adultocentrismo. Entonces, creemos que no deja de ser un ejemplo más, porque esto, que solo el 3% de personas jóvenes estén en las juntas directivas, no es porque realmente las personas jóvenes no seamos capaces, es porque realmente está esa visión en que una persona, por ser joven, no tiene capacidad. Y eso es un discurso que se debe combatir y atacar directamente, porque tus capacidades dependen de ti como persona, no de la edad, independientemente de cuál tengas. Puedes ser perfectamente capaz con 20, con 30, con 40 o 50. No debe ser una característica limitante. Y lo primero que nosotros defendemos es poner el foco en el diagnóstico y, una vez que se sepa, corregirlo. Por eso nosotros defendemos los espacios de participación no mixtos, en este caso, que las personas jóvenes tengamos nuestros propios espacios de participación y que estos se tengan en cuenta. En este caso, el Consejo de Juventud de España es el organismo con mayor historia, somos desde la década de los 80 estamos constituidos y llevamos más de 40 años trabajando por construir esto. Entonces, bueno, y luego ya, por responder a otra parte, ¿cómo lo hacemos realmente? Aquí nosotros somos un poco de ayudar a nuestras entidades, porque nosotros, digamos, somos el altavoz, somos el interlocutor, pero el trabajo de campo, por decirlo así, le corresponde a las entidades y a los consejos autonómicos. En este caso, nosotros lo que hacemos es hablar con las entidades, ver cuáles son sus demandas, porque tenemos una amplia variedad, tanto políticas, sindicales como sociales y de distintos aspectos, y lo que hacemos es ver cuáles son sus necesidades, que ellos ya se encargan de trabajarlas y ayudarles a desarrollarlo. Entonces, digamos que es como
nuestros dos grandes ejes: combatir el foco, combatir la causa y además luego permitir esa visibilización de las personas jóvenes y demostrar que aunque si eres una persona joven eres totalmente capaz independientemente de tu edad. En vuestro caso ha sido un ascenso muy rápido. Empezasteis con Talento para el Futuro en la época de COVID y ahora estáis prácticamente en todos los espacios de toma de decisiones, tenéis acceso directo a los partidos gubernamentales y en vuestro caso ha sido muy rápido. ¿De qué manera, qué herramienta habéis utilizado para crear ese engranaje y esa participación tan activa de los jóvenes? Todos sois voluntarios y es cierto que no tenéis un año de vida o un año y medio de vida. Un año y medio más o menos, sí, Un año fue y medio de justo vida. antes del COVID, o ahí en el encierro, ¿no? Que salió esas ganas de hacer cosas y bueno, de apostar por la juventud y por hacerse voz, ¿no? Sí, o sea, llevamos poco tiempo, ha sido sobre todo pues constituir la asociación y centrarse como en intereses, ¿no? En intereses y a través de eso pues canalizar y hacer grupos de trabajo. Hemos creado unos pactos intergeneracionales, que es lo que estamos ahora contrastando con los diferentes grupos políticos pues para intentar que lleguen a firmarse, ¿no? Y bueno, han sido constituidos pues por grupos de jóvenes interesados en esos temas con expertos y durante varios meses de trabajo y bueno, colaborando y siendo procesos muy abiertos. Entonces eso hace que la gente se sienta comprometida y se sienta con voz para participar. Y bueno, eso es uno. Luego ahora estamos también con todo lo del el año, ¿no? Que ha abierto Europa para Sí. reflexionar y que también hace que sea importante que se oiga la voz de los jóvenes en las asociaciones donde estamos y que les demos cabida. Entonces eso hace, ¿no? Luego es verdad que la participación ya en España, pues lo estaba hablando antes, ¿no? Lo estábamos hablando antes, que comparado con otros países, pues los jóvenes tienden menos a asociarse en España que en otros países de alrededor, ¿no? Entonces tenemos que intentar potenciar eso. Y bueno, en ello estamos, aunque cuesta a veces, o sea, porque lo que cuesta no es el hecho de que se asocien, sino la participación de largo recorrido, es decir, el compromiso, no el hecho puntual, ¿no? Y eso es lo que también buscamos. Sí, es cierto que el asociacionismo en España es muy débil. Nosotros, la metodología LEADER, que parte del bottom-up y del asociacionismo en todos los sectores, cuando trasladamos nuestra metodología a América Latina, es cierto que ahí el nivel de asociacionismo es tan alto que ya empiezas como la base ya está más cimentada. Luego tendrán otra serie de problemas, pero la base del asociacionismo ya está hecha y en España es muy, muy débil. ¿Y qué políticas palanca o qué políticas deberían cambiar para empoderar a los jóvenes o vosotros que hayáis detectado en vuestras investigaciones que tendrían que impulsar más la participación de los jóvenes o alguna política específica? ¿Qué demandaríais a los gobiernos? Creo que lo has comentado tú antes, el tema de asegurarnos la trayectoria vital, ¿no? O sea, no truncar las trayectorias vitales de la juventud. Creo que en eso tenemos un problema como sociedad importante, el que no puedas independizarte. Eso es algo que supone no poder poner en marcha muchas cosas, como, o sea, no haces ese traspaso a la adultez, ¿no? Que es asumir una serie de responsabilidades y tener la libertad para tomar tus propias decisiones, ¿no? Creo que ese es un tema que como políticas palanca tendríamos que poner el foco, la vivienda sin ninguna duda, ayudar a poder independizarse. Tenemos un problema de natalidad muy importante, los jóvenes y las jóvenes no están teniendo hijos, pero no están teniendo hijos porque la situación tampoco acompaña como sociedad, ¿no? de ayudas, estamos muy lejos de otros países de la Unión Europea en políticas para facilitar esa realidad y que seas capaz de hacer tu trayectoria vital, ¿no? Creo que eso es importante. Y luego, ahora mismo tenemos la gran oportunidad con los fondos Next Generation, ¿no? Que comentábamos antes, y otros fondos que tenemos, y se llaman Next Generation por algo, ¿no? Entiendo sí. Que realmente es una apuesta por mejorar y por dar un salto cualitativo y cuantitativo como país, ¿no?
y ahí todo el tema de transformación digital, que hay en el mundo rural, tiene muchas cosas que decir y tiene muchas cosas que organizar, ¿no? Para poder ofrecer la transformación digital de este país, especialmente en el mundo rural. Creo que es una fundamental para todo esto que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo ayudar a esa trayectoria vital y no truncar el futuro de una generación. Porque consideráis que está de alguna manera truncada, vosotros que sois jóvenes y representantes. Sí, totalmente. Y aquí, si esto quería remarcar una cosilla que ha sido antes. Entonces, se ha comentado que cómo poder hacer que las personas jóvenes participemos más y cómo las asociaciones debemos canalizarlo. Evidentemente es un trabajo que las asociaciones juveniles deben participar, pero también es necesario que siempre tengamos este tipo de espacios remarcarlo, que es un derecho constitucional, deben ser las administraciones quien lo ejerzan, es el propio artículo 48 de la Constitución. Este viene a decir, no literalmente, pero sí se extrapola, que son los poderes públicos quien debe salvaguardar que las personas jóvenes participen en materia política, social, económica y cultural. O sea, es un derecho constitucional. Entonces, hay que también poner el diagnóstico que si las personas jóvenes no estamos participando, no es solo por responsabilidad nuestra, es porque durante muchos años no ha habido unas políticas valientes que apuesten porque las personas jóvenes participemos. Siempre se dice que las personas ancianas y las personas adultas participan, pero claro, porque estas personas siempre han tenido una serie de digamos, vectores de canalización de su voz. Si es cierto que en la juventud esa voz se ha visto mermada, no por nuestra responsabilidad, sino porque no se nos ha querido dar esa voluntad, y lo primero es exigir esa voluntad política para exigir un derecho constitucional. Y luego, de cara a las políticas palanca, como bien comentaban, lo primero es solucionar el mercado laboral y de vivienda. Actualmente nosotros tenemos un observatorio donde sacamos una serie de datos. De media, una persona joven para poder vivir solo tiene que dedicar casi el 92% de su salario. Eso es una barbaridad. ¿Eso a qué te condena? Justo a no poder tener tu proyecto vital, a tener que estar compartiendo vivienda. Y si quieres compartir vivienda porque es tu elección, vale, pero si es ya una imposición porque no puedes pagar alquiler, eso ya como país tenemos un problema estructural. Luego, por otro lado, tenemos personas menores de 26 años con un 40% de paro y personas menores de 30 con un 30% de paro. Cuando elevas la edad es un 23%, es un 7% de diferencia. Eso significa otro problema estructural. Pero es que esas personas que están trabajando, en torno al 52%, es un trabajo a jornada parcial que no es elegido. Entonces, claro, si tú no tienes acceso a la vivienda, cuando lo tienes acceso a la vivienda es excesivamente caro. Si no tienes trabajo, o no tienes trabajo, y en caso de que lo tengas, muchas veces es precario. Evidentemente, con toda esta situación, ¿cómo no te vas a sentir mermado? ¿Cómo vas a decir? Tu, digamos, confianza que tienes que tener ante las administraciones se ve mermada, porque dices, como joven estoy teniendo una serie de problemas que no se están solucionando, y hay que decirlo. O sea, lo primero para poder solucionarlo es aceptar el diagnóstico. Este país tiene un problema con su juventud, no tenemos trabajo, no tenemos vivienda, en temas de salud mental, de educación, de pobreza. Actualmente casi el 33% de las personas jóvenes están en riesgo de pobreza, y ahora mismo las medidas están llegando tarde. Sí. Entonces, claro, ¿cómo vas a fomentar la participación si realmente tus jóvenes no tienen capacidad de trabajo y empleo y si te están yendo? No tienen capacidad de tener un proyecto vital. Primero hay que solucionarlo, y tiene que ser de una manera paralela. Tienes que fomentar la voz de las personas jóvenes para ver cuál es nuestra situación y luego poder darle cabida. Y desde el punto de vista del mundo rural, que es nosotros a quienes representamos principalmente, al estar dentro del Talento para el Futuro a nivel general, a nivel nacional, pero a la vez eres cofundador, gestor del proyecto Arraigo, ¿ves las mismas diferencias entre los jóvenes de las zonas rurales que las zonas urbanas? ¿Quién se dirige hacia el proyecto Arraigo? ¿Aquellos que están ya son fijos en el territorio? ¿Son jóvenes que quieren emanciparse de la situación en la que están? ¿O por el contrario son jóvenes de entornos urbanos que quieren trasladarse al medio rural? ¿Quiénes son tus principales...? Sí, suelen ser... Bueno, nosotros tocamos los jóvenes por los dos lados, ¿no? Porque por un lado hay jóvenes del mundo rural, del mundo urbano, ¿no? Que se quieren trasladar. Unos chicos, por ejemplo, los últimos de Murcia, que están viviendo, una pareja de 27 años, han ido a un pueblo de Burgos, ¿no? En Belorado. Y bueno, quieren emprender, él es electricista, está haciendo cosas, ¿no? Pero luego también en el mundo rural nosotros, como trabajamos con gente, pues hay varias personas jóvenes que tenemos contacto, ¿no? Y con los alcaldes también, hay varios alcaldes y alcaldesas jóvenes de menores de 30 con los que tenemos mucho contacto. Entonces,
sí que conocemos. En el mundo rural el principal problema de los jóvenes, que lo sabemos todos, no es las expectativas, ¿no? De que para triunfar te tienes que ir a la ciudad, hacer una carrera y luego vuelves al pueblo y dices, bueno, y quiero vivir en el pueblo, pero no encuentro el trabajo de lo que tengo o no tal, ¿no? Entonces, ese es lo principal. Por ejemplo, en este pueblo, en Belorado, pues están haciendo un plan, que es el plan Valora, desde el bachillerato, pues para decir, oye, si te quieres quedar en Belorado, estas son las salidas que hay. No hagas una cosa que realmente luego sea imposible, ¿no? Pero planteárselo como una opción, ¿no? Y eso yo creo que es muy interesante, intentar cambiar esas expectativas de que el que se va y estudia una carrera increíble es el que triunfa, ¿no? Triunfa, y eso es un poco, pues bueno, con el tiempo y con la educación que se tiene que ir haciendo. Claro, eso tiene que empezarse en las edades más tempranas, ese arraigo del que hablaba Kundo, ese arraigo tiene que iniciarse desde bien pequeño, para que lo que busques en el futuro no es salir de tu territorio, sino buscar las oportunidades que existen. En el medio rural existen oportunidades, por eso estamos aquí intentando redescubrirlas. Bueno, ya me han dicho la moderadora, o sea que tengo 5 minutos. ¿Ya? Ya, está volando. Sí. Un mensaje clave que os gustaría trasladar a los jóvenes, que después tengamos un titular de cada uno de vosotros. Un mensaje clave para los jóvenes en su conjunto. O bueno, un mensaje clave mensaje político o mensaje a los jóvenes, vosotros decidís, pero un mensaje que cale. Bueno, lo principal es que para transformar la realidad nos tenemos que implicar, ¿no? Nos tenemos que implicar todos. Entonces la juventud, que se caracteriza por esa ganas de cambio, ¿no? Ganas de cambiar las cosas, pues la idea es que nos tenemos que implicar. Y a la parte más adulta, ¿no? que fomentemos esos canales de participación, ¿no? Es decir, que realmente la voz de los jóvenes no se le da importancia. Si ya hablásemos de los niños y las niñas, ya ni te cuento, ¿no? O sea que yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, no se le respeta, ¿no? Es decir, tú eres joven y no tienes criterio, ¿no? Yo creo que eso es algo que en la sociedad española lo tenemos que cambiar, y abrazar la diversidad, abrazar la diversidad de edades, la diversidad de todo tipo, y que así construiremos un país mejor, ¿no? Eso está clarísimo. Entonces, animar a que podemos cambiar una situación que ahora mismo no es deseable para la juventud, y la podemos cambiar si nos ponemos realmente a que haya espacios de participación, que haya una decisión política clara de cambio, para que realmente el desarrollo rural, la España vaciada, que todo el mundo habla mucho sobre ella, pero al final dices lo que hay que hacer es actuar, ¿no? Es eso. Entonces, bueno, animo sobre todo al activismo, ¿no? Realmente, pero de todos, porque los jóvenes ya lo son, de naturaleza, ¿no? Y pues demos esos espacios, ¿no? Para que haya un cambio real. Porque hay un exceso ejercicio del paternalismo, lo teníamos que dejar ya de un lado. El adultocentrismo que he comentado al principio, eso está clarísimo que, a ver, desde el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud estamos haciendo muchísimas investigaciones, no sé si podremos llevar ya 150, precisamente para conocer el dato, para hablar con propiedad de lo que realmente está pasando, ¿no? Y no irnos con intuiciones. El dato es fundamental, y poder hacer políticas al respecto, ¿no? Y tenemos un índice de desarrollo juvenil para poder ver cómo estamos en comparación con otros países, que desde las comunidades autónomas se puedan tomar decisiones informadas, ¿no? Para que realmente exista un cambio real y no un cambio de maquillaje. Sí, eso es. Por vuestra parte. Pues la verdad es que prácticamente me lo ha quitado casi todo. Sí. Ha sido un mensaje clave muy largo. Lo siento. Podemos sacar varios. No te preocupes, para no. nada, todo lo contrario. Realmente yo quería a una persona joven, a una persona como yo, sería que no permites que te roben tu voz. A fin de cuentas, tú como persona joven eres perfectamente capaz de trabajar en lo que tú consideres oportuno. Tu edad no es un limitante, puedes ser tan capaz como una persona de 30, de 40 o 50 años, así que nada, tienes una voz, úsala, no permites que te la roben. Perfecto, muy bien. Además la edad no es limitante, aquí lo estamos viendo, sí. Sí. Bueno, pues yo les diría, lo primero es que busquen lo que les interesa, ¿no? Entonces, con eso que te interesa realmente, vincúlate, porque hay muchas formas, muchos canales para alzar tu voz, y luego cambia las cosas, ¿no? Vinculándote, pues llega a cambiar las cosas. Entonces, esas 3 cosas para que
que no sean pasivos, ¿no? Que no les pase la vida y se hagan adultos y no hayan cambiado las cosas. Entonces, Bueno, pues muchas gracias a los tres. Este es el primer encuentro que tenemos y esperamos seguir pues, desarrollando este tipo de modalidades de trabajo y esperamos contar con vosotros en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias.